Asensio, pastor también, director del Instituto Bíblico Teológico Martin Luther King, y a nuestro hermano Omar Álvarez, director de Auditoría Interna de la Alcaldía del municipio Maracaibo, perdón. Saludo también a todos los pastores presentes, veo algunos que son muy queridos por mí, la mayoría. Allá veo a Franklin, Dios te bendiga Franklin, disculpe algunos si no los nombro, ¿no? Pero bueno, Franklin está de último ya en Centerfield, no, Arfield, algo así, yo no sé mucho de béisbol, pero me gusta. ¿Cómo? El Leckfield, ok. Por cierto, acá está nuestro hermano periodista también, Daniel Parra. Que Dios me les bendiga, gracias por acudir a esta celebración que está ofrendada para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Pido las excusas por el ciudadano alcalde, en estos momentos se encuentra trabajando mucho. Estamos tratando de reactivar la red hospitalaria que tanto hace falta en el municipio de San Francisco. Hay muchas necesidades a nivel de salud y el alcalde con el gobernador del estado, Manuel Rosales, se han empeñado, ¿verdad?, a asistir a todos nuestros ciudadanos por esta gran necesidad. Sabemos que nosotros oramos por los enfermos y Cristo sana. Amén. Pero también para los que no tienen fe, los más débiles, o los que también tienen fe pero que también se enferman y que necesitan hospitales. Doy gracias a Dios por la vida de nuestro alcalde, que de verdad que tiene un gran deseo de trabajar y de restaurar todas las cosas que fueron destruidas. Y pido la oración en esta mañana al pueblo de Dios para que cada día Gustavo, a quien semanalmente le envío un versículo de la Biblia con una oración explicativa de la palabra de Dios. Él me llama su guía espiritual, de lo cual yo me siento honrado por estar a su lado. Siempre me consulta en todo lo que es la parte política, jurídica y espiritual. Y creo que no es en vano el eslogan que el municipio hoy lleva, que nació en el corazón de Dios a través de este pastor: gobernamos para el bien. Quiero brevemente hablar como político. Para mí, que leo la Biblia desde niño y que le serví al Señor por más de 18 años en las misiones por toda Venezuela, y que luego Dios me trajo a una iglesia, o bueno, fundé una iglesia con unos niños en el barrio Sabana Grande, un barrio muy humilde de nuestra San Francisco, con mi esposa y mis 3 muchachos y el rancho ardiendo. Tengo ya 22 años allí, pero le sirvo al Señor desde muy temprana edad. Y hoy, como político, veo que la iglesia, por el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, veo que la Biblia fue escrita por políticos y la queremos divorciar de la política, porque lamentablemente hemos tenido una percepción de la política o de nuestros políticos muy mala. Pero los políticos que están en la palabra de Dios son políticos buenos. Entonces no podemos ver la política como algo malo, sino como un espacio para servir. Y la iglesia ha dado de espalda a esos espacios, y por eso hoy los injustos nos gobiernan. Venezuela necesita de la Biblia y de políticos cristianos que obedezcan a Dios. El Zulia necesita de la Biblia y de políticos que obedezcan a Dios. San Francisco necesita la palabra de Dios, las sagradas escrituras, y de políticos que obedezcan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Desde el Génesis, Moisés fue político. Todos ellos fueron políticos, casi la gran mayoría.
El libro de Esther, Mardoqueo, creo que debería llamarse más bien ese libro, porque más que Esther, Mardoqueo es el protagonista del libro de Esther. El salmista David, todas sus oraciones fueron dirigidas en adoración a Dios, pero por razones altamente políticas. La Biblia en Génesis abre con política y el Apocalipsis cierra con política. ¿Por qué hemos sacado la política de nuestras iglesias? Tenemos que devolver la palabra de Dios. No estoy hablando de la política partidista, estoy hablando de gobierno. Eso es política. Gobernar con justicia, gobernar como nos enseña la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los gobiernos de este mundo serán siempre injustos. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que Jesús, y le pido que lo investigue, Apocalipsis 19, la causa de la venida de Cristo a la tierra de nuevo será por una causa política. Me someto a la contradicción y corrección de cualquier teólogo, pero eso es lo que yo leo acá. Razones políticas harán que Jesús vuelva de nuevo a la tierra. Entonces, oremos por los políticos, porque en la medida que oremos y que trabajemos, porque la fe sin obra es muerta, tendremos una mejor nación, y eso lo dice la palabra de Dios. Creo que lo que está pasando, el caos que hoy tenemos en este país, se debe en base a que la iglesia no se ha unido para poder trabajar en lo espiritual por este país. Cada quien está prendiendo velas por su lado y no entendemos que somos un cuerpo. En la medida que el cuerpo de Dios se una, dejando las ambiciones personales, dejando los proyectos personales, sino para servir a un pueblo que necesita y que se nos está yendo por el Dairén y que anda escurrido por todo el mundo, entonces este pueblo podrá servir a esta humanidad que andan como ovejas sin pastor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Voy a citar a un filósofo, padre de la sociología, claro, clarito, claro, y doy un espacio para la cátedra universitaria y para el método científico que demostró a través del padre de la sociología, Max Weber, que sin fe, sin trabajo, como lo manda la Biblia, con sudor de tu frente comerás, y sin ciencia, la humanidad es un caos. El resultado de los países desarrollados después de la posguerra, en la revolución industrial, dice Max Weber que se debió al crecimiento, el desarrollo de esos países fue porque eran naciones que creían en Dios. No lo digo yo, lo dice la ciencia. El método científico comprueba de que sin Dios nada podemos hacer. Oremos para que Venezuela tenga estas características, pero trabajemos también, porque la fe sin obra es muerta. Fe, trabajo y ciencia, que son las características del pueblo de Dios. Muchas gracias, que Dios les bendiga.